Voy a invitarles a que vayamos a Dios en oración. Amado Padre, tu palabra es tu palabra profunda, la sabiduría divina, y yo solamente soy una criatura que por gracia tuya redimida, con todas mis limitaciones, pero confío en la dirección e iluminación de tu Espíritu Santo. Que hables, que nos enseñes, que nos permitas reflexionar, que nos permitas conocer más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, el tema entonces el día de hoy, ofrendar a Dios es privilegio del pueblo. Como ustedes saben, amados, Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto. Los había sacado con mano poderosa. Dios abrió el mar en seco, el pueblo de Israel cruzó en seco, y cuando los egipcios iban cruzando, Dios cerró el mar y destruyó entonces a todos los enemigos del pueblo. Así que podemos ver, ya Dios había mostrado que Él es el Señor de la naturaleza y que Él es el Señor de la historia. Amados, el pueblo comienza a caminar en el desierto y justamente Dios hizo un pacto. Y el domingo pasado terminamos esa parte donde Dios hizo un pacto con el pueblo. Y ahora, después de el pacto que Dios estableció con su pueblo, Moisés recibe allá, cuando estuvo 40 días con el Señor en lo alto, Moisés recibe una nueva revelación. Dios le da al pueblo una nueva libertad, y esa nueva libertad se tiene que manifestar ahora en una nueva adoración. El pueblo del Señor es ahora una nueva nación y por tanto debes tener una nueva adoración. Porque Dios merece ser adorado como Él lo ha instituido. Así que Israel necesitaba ahora, amados hermanos, una forma nueva de adorar. Israel, mis amados, necesitaba una adoración ahora de calidad. Pero esa adoración, a mis amados hermanos, no tendría que salir del pueblo. Dios no le dijo a Moisés: a ver, Moisés, ve con el pueblo y pónganse de acuerdo a ver de qué formas me van a adorar. Dios no dijo eso. Si Dios hubiese dicho a Moisés: dile al pueblo y pónganse de acuerdo para que me adoren, la única manera que Israel tenía para adorar es como lo hizo cuando adoraron al becerro de oro. ¿Se acuerdan? Dicen a Aarón: Moisés ya no está con nosotros, necesitamos que alguien nos guíe, haznos dioses. Hicieron el becerro de oro y hicieron una gran fiesta, bailes, brincos, borracheras y cuantas cosas. Esa era la forma de adorar a ellos. Por eso Dios les dio una nueva forma de adorar. Israel, la única manera que sabía era cómo adoraban los egipcios, cómo adoraban las naciones paganas. El pueblo de Dios debe adorar a Dios de una manera nueva. Así que Dios le revela a Moisés cómo el pueblo debe adorar. Una adoración llena de enseñanza y sobre todo una adoración llena de simbolismo, pero un simbolismo profundo que a lo mejor ellos no lo entendieron en ese momento. Así que, mis amados, Moisés, al bajar entonces, llevó el diseño del Señor. Moisés presenta al pueblo
un nuevo diseño, cómo adorar al Señor. Y el pueblo debe saber cómo deben adorar. Y tan importante es que el autor le dedicó 13 capítulos, de aquí en adelante son 13 capítulos para esa nueva adoración. Dios, hermanos, pidió entonces construir un tabernáculo, como lo hemos leído. Dios pidió que el pueblo construyera para el Señor un tabernáculo en el cual Dios debía ser adorado. El tabernáculo era central en el culto, en este nuevo culto que el pueblo está aprendiendo. Y era tan vital para la formación moral y religiosa del pueblo, mis amados. Así que era una adoración que iba a tocar la vida de Israel, pero completa, íntegra. Una adoración que no solamente era de tiempo o con su voz, una adoración que abarca total la vida del pueblo de Israel. Esa adoración, amados hermanos, que Dios le pide al pueblo de Israel, tiene enseñanzas eternas. Y hoy vamos a ver algo de eso. Así que, mis amados, este pueblo nuevo, pueblo redimido, tiene una revelación nueva, porque debe presentar un culto nuevo, y para ello debe haber un lugar donde hacerlo. Para adorar y presentar el culto debe haber un lugar. Y justamente para ese lugar se necesita ofrendar. Y de ahí el tema, mis amados. Ofrendar a Dios es privilegio del pueblo. En primer lugar, la ofrenda es iniciativa de Dios para Él mismo. Ve a tu Biblia y acompáñame en el versículo 1 y versículo 2. ¿Estás conmigo? La ofrenda, mis amados, es iniciativa de Dios para Él mismo. Versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Qué dice? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Hasta ahí. Dios le dice a Moisés: Moisés, ve y dile al pueblo que tomen para mí ofrenda. Así que, mis amados, la ofrenda es iniciativa de Dios. No fue Moisés quien inventó las ofrendas. A Moisés no se le ocurrió solicitar ofrenda. No fue idea de Moisés. Fue iniciativa de Dios. Dios fue claro, fue específico. Di al pueblo que traigan para mí, dice el Señor, ofrenda. Amados, fue iniciativa, fue instrucción de Dios, el creador, el sustentador de todo, el Dios amoroso que había rescatado a su pueblo, que estaba caminando con ellos. Dios dice que el pueblo traiga ofrenda para mí. Dios instituyó la ofrenda que se pide al pueblo. Amados hermanos, en este punto quiero mostrarles un inciso. La ofrenda, ¿para quién es? Versículo 2. ¿Qué dice el texto, mis amados? Di a los hijos de Israel que tomen, ¿para quién? Para mí. Cada hombre, cada persona que iba a ofrendar, ¿a quién debía de tener en mente para ofrendar? ¿A quién? A Dios. Dios estaba en sus mentes y en sus corazones. Esta ofrenda que ha apartado es para Dios.
¿Para quién es la ofrenda? Para Dios. La ofrenda es para Dios. Dios dice que traigan para mí. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que Dios percibe olor grato cuando el pueblo presentaba su ofrenda al Señor? Cuando llegamos a Génesis 8, por ejemplo, cuando Noé presentó sacrificio, su ofrenda al Señor, dice la Biblia que percibió Jehová olor grato de la ofrenda de Noé. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando Caín y Abel presentaron ofrenda al Señor, qué dice Dios de la ofrenda de Abel? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios vio con agrado. ¿A quién ofrendó Abel? ¿A quién ofrendó Noé? ¿A quién ofrendó el pueblo? A Dios. Amados, la ofrenda es para Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque es para Dios. ¿Por qué creen ustedes que es para Dios? Porque Dios tenía planes, Dios tenía proyectos. La ofrenda era para los proyectos de su reino. La ofrenda, mis amados, eran para cosas santas, es para los planes del Señor. No era para Moisés específicamente, ni para Aarón, era para las cosas sagradas. Y por eso dice Dios, para mí, era para honrarlo a Él. De la misma manera, cuando usted ofrenda para construir un templo, cuando usted ofrenda para una misión, para que se levante una nueva iglesia, todo lo que usted y yo ofrendamos, amados, es para Dios. Es para Dios. En segundo lugar, en ese mismo punto, mis amados, otro inciso, la ofrenda es ahora privilegio ¿de quién? ¿De quién? Del pueblo. Es privilegio del pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Di, ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Y quién eran Israel? El pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no dijo, vayan y digan a los egipcios? ¿Por qué no dijo Dios, vayan y díganle a los filisteos? Porque ellos no eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía la bendición. El pueblo de Dios tenía el privilegio de honrar a Dios. Y el texto es claro, di a los hijos de Israel. ¿No? A los hijos de Israel. El pueblo del pacto tenía esa bendición. El pueblo que había sido sacado con mano poderosa, que había visto la gracia de Dios en su vida, es para ellos la bendición de ofrendar. Y algo que también podemos ver, amados, ahí, era que Dios no les está pidiendo algo que no tenían, sino algo que ellos poseían, algo que ellos tenían en su poder. Algunos oro, plata, bronce, cobre, madera de acacia, pelos de cabra, pieles de tejones, todas esas cosas estaban en el hogar. Y todas estas cosas iban a ser útiles para construir el lugar del culto, de adoración. Por otro lado, mis amados, ¿qué dice el siguiente inciso? No solamente era para el pueblo de Dios, sino que ahora dice que la ofrenda debe ser ¿de qué? De corazón, otro inciso, ¿no? ¿Qué dice el versículo? ¿Puede leer conmigo la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, ¿no? Y luego, ¿qué sigue diciendo?
Muy bien, de todo varón que diere de su voluntad. Y también dice de corazón. ¡Wow! Entonces, amados hermanos, ¿cómo debía el pueblo de ofrendar? Según el texto dice, ¿verdad? Primero de voluntad. De voluntad. Ay, ese Moisés. Se le ocurre pedir ofrenda. Yo tengo otros planes. No. Debes sentirlo en tu corazón. Si lo sientes en tu corazón, lo vas a dar, se va a dar de voluntad. No hay obligación. Los pueblos de Dios no fue obligado, sino nació de su corazón hacerlo. Así que, mis amados, ante Dios no podemos fingir. Una ocasión, Nadab y Abiud, lo vamos a ver más adelante, fingieron adorar a Dios. ¿Y qué les pasó? ¿Alguien sabe la historia? Murieron, fueron consumidos por el fuego porque presentaron a Dios una ofrenda que Dios no pidió, que no le agradaba a Dios. No puedes dar a Dios porque Dios conoce los pensamientos y los corazones. Por eso debe ser. Y nadie puede fingir. Otra ocasión, un matrimonio en el Nuevo Testamento, para ser preciso, en Hechos capítulo 5, aparece Ananías y Zafira. Ellos decidieron traer ante los apóstoles una ofrenda, pero habían tomado una parte, pero ellos fingieron presentar su ofrenda al Señor. ¿Y qué pasó con Ananías primero? Le dice el apóstol: ¿en tanto vendiste la heredad? Sí, en tanto. Fulminado por el poder del Espíritu Santo. Bueno, la mujer no sabía qué había pasado con su esposo, hicieron pasar a la mujer. ¿En tanto vendiste la propiedad? Sí, en tanto. Porque no se puede fingir. Así que, mis amados, ofrenda de acuerdo a tu voluntad, pero que sea voluntario y que sea de corazón. Y, amados, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Por ejemplo, Pablo le dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa fue la instrucción divina a la iglesia de Corinto. No está en Primera de Corintios. Y otra ocasión, hermanos, también David le dice al pueblo en Primera de Crónicas, y dice David al pueblo: porque todo es tuyo, que dice, y de lo recibido de tu mano te damos. David y el pueblo ofrecieron voluntariamente, de corazón. Y Dios le está diciendo en este pasaje bíblico que la ofrenda es un privilegio del pueblo y debe hacerse voluntariamente y de corazón. Entonces Dios no les está imponiendo tributos. Los pueblos que pagaban tributos en aquel tiempo lo tenían que hacer porque no les quedaba otra. Y Dios no está pidiendo tributo. Dios está pidiendo una ofrenda porque Dios tiene planes, ¿sí? Así que, mis amados, vamos a ofrendar de lo que ya hemos recibido. El pueblo iba a ofrendar de lo que había recibido del Señor. No tenían que irse a buscar, no tenían que sacrificarse. Dios no estaba pidiendo algo que ellos no tuviesen. Bien, por otro lado, mis amados, en segundo punto, ofrendar a Dios es privilegio del pueblo. La ofrenda es para los propósitos divinos. Dios tenía propósitos claros, específicos.
Y entonces era para construir ¿qué cosa? Un tabernáculo. Era para esos propósitos, ¿sí? Bien. Y el tabernáculo, mis amados, o el santuario, era precisamente el lugar de adoración. Ese fue el centro, el lugar de adoración del pueblo de Israel. Dios instruyó a Moisés que todas las carpas, que todas las casas de los israelitas fuesen alrededor y en medio estuviese el tabernáculo, porque simbolizaba la presencia de Dios mismo. Y la Biblia dice que de día y de noche había una columna de nube que simbolizaba la presencia misma del Señor. Así que, mis amados, Dios tenía propósitos, tenía planes. Y entonces, ¿qué dice el versículo 8? ¿Me acompaña? El versículo 8 dice, ¿qué dice el versículo 8? Y harán un santuario. ¿Para quién? Para mí. Y luego dice, y habitaré en medio de ellos. ¡Wow! Dice, harán un santuario, el tabernáculo, para mí. No era para Moisés, no era para los sacerdotes, era para Dios, porque estaba consagrado, dedicado para los planes divinos. Y amados, y dice, habitaré en medio de ellos. El tabernáculo era un símbolo visible de la presencia invisible de Dios. Hermanos, en un sentido el tabernáculo había de ser un palacio. Un palacio. Porque ¿quién lo iba a habitar? Dios. ¿Quién se merece lo mejor? Una vez el rey David, cuando tengan la bendición de leer primero de Crónicas, el rey David se puso a reflexionar y dijo, yo tengo casas de cedro, mi casa, el palacio, y para Dios. Y entonces David convocó al pueblo a traer ofrenda y construir el templo. Porque dijo David, no es posible que yo, siendo hombre, tenga un lugar hermoso y Dios. El tabernáculo, entonces, mis amados, en un sentido era un palacio, la residencia real del rey de Israel. Por otro lado, mis amados, ahí había de habitar él en medio de su pueblo. Pero también había de ser un lugar de culto, porque el culto del pueblo de Israel no era como el que nosotros celebramos hoy. Era sacrificios, ofrendas, holocaustos. Pero era el lugar del culto donde el pueblo había de presentar su sacrificio. Y Dios había de poner allí su nombre. Allí había de estar el nombre del Señor. Y allí estaban todos los símbolos místicos de su presencia. Así que, mis amados, el mismo Dios, el Rey de Reyes, estaría en medio de ellos y hicieran entonces un tabernáculo para Dios. La ofrenda era para Dios y el tabernáculo era para Dios, ¿sí? ¿Por qué, mis amados? Porque era el palacio real, llamado santuario, se llamaba también lugar santo, habitación santa, ¿sí? Porque Dios allí había de mostrar su santa presencia, ¿sí? Así que, ahí está, mis amados hermanos. ¿Qué contenía o qué iba a contener el palacio o el tabernáculo? En primer lugar, iba a contener ¿qué cosa, mis amados? Un arca. Un arca. El arca se llama el de pacto o se llama el arca del testimonio. Y en esa arca era un cofre. Estaban guardadas la ley, los 10 mandamientos, las tablas de la ley.
¿Sí? Así que, mis amados, eso no lo vamos a leer todo, está desde el versículo 10 hasta el versículo 22. ¿De qué estaba hecho? De madera de acacia, cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Así que con todas las dimensiones, Moisés dijo, Dios le dijo, lo vas a hacer de tanto por tanto, de tanto por tanto, y Moisés fue cuidadoso. Dios diseñó. Y aparte de eso, mis amados, también por fuera había un par de ¿qué? De querubines. Un par de querubines que se encontraban con sus alas. Esos querubines eran hechos de oro puro. ¿Sí? ¿Qué simbolizaba el arca? ¿Qué simbolizaba, más amados? Simbolizaba primeramente el trono de Dios. Por eso les digo que era el palacio del Señor. Porque en primer lugar simbolizaba el trono de Dios. ¿Sí? Y el sacerdote, mis amados, rociaba sangre sobre él y sobre el propiciatorio. Ahí estaban los querubines, ¿sí? Y los querubines, hermanos, de alguna manera simbolizaban o estaban asociados con el cuidado, con la protección de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en los capítulos atrás que Dios dijo, mandaré mi ángel para que los guíe, para que los guarde? Bueno, aquí está simbolizado. Dios cuidaba a su pueblo. Y David lo tiene presente en el Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por otro lado, mis amados, contenía otra cosa, no solamente eso, sino que también contenía algo más. Segundo, contenía ¿qué? La mesa de los panes, ¿sí? Se ve o se cree firmemente que eran 12 tortas, 6 y 6, representando a las 12 tribus, ¿sí? Muy bien, amados hermanos, ¿qué quiere decir eso? También era de acacia, cubierto de oro puro, y ahí estaban los panes, ¿sí? Los panes se cambiaban cierto día, no se podía comer, solamente. Y si el sacerdote tenía hambre, no podía tomar, no podía entrar cualquiera a tomar el pan y comérselo. Era muy delicado. Así que, mis amados, era el pan, por un lado, simbolizaba el poder de Dios, un Dios proveedor, un Dios sustentador, un Dios que había hecho providencia en el pueblo. Cuando el pueblo tuvo hambre, clamó a Dios y Dios proveyó. De alguna manera, en primer lugar, representa el pan, que Dios es proveedor y sustentador y que Dios nunca abandona a su creación y especialmente a su pueblo. Pero también, mis amados, el pan era un símbolo no solamente de la providencia del Señor. El pan de la propiciación también representaba a Cristo. ¿Sí me expliqué? El pan representaba a Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Amén. Cristo es el pan de vida. Y entonces este pan representaba a Cristo de alguna manera, pero también tenía algo más. Simbolizaba también el sacrificio y la muerte de Cristo. Por último, mis amados, lo que contenía, ese es el inicio, porque vamos a ver más, pero por hoy, lo que contenía también, hermanos, tenía ¿qué cosa? Candelero. Vamos al versículo 37. ¿Sí? ¿Está conmigo? Creo que también está ahí. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahí está, mis amados, el candelero. Cuando leímos la Biblia, ahí da todas las especificaciones. ¿Qué representaba el candelero? ¿Qué simbolizaba el candelero? Bueno, primeramente, hermanos, era un recordatorio simbólico de que Dios está en todo tiempo con su pueblo, ¿sí? Y que, mis amados, el pueblo no carece de la dirección. Dios está con su pueblo de día
y de noche, de la manera como estaba con Israel. ¿Cómo estaba Dios con Israel? De día, por una columna de nube, y de noche, por una columna de fuego. Dios está presente, cuidando y guiando a su pueblo. Así que, mis amados, la presencia iluminadora del Señor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Alguien aquí está en Cristo Jesús? No está usted en tinieblas. Y esto también representaba, mis amados, que la presencia del Señor está con su pueblo, lo ilumina, lo guía hacia la eternidad. Así que, hermanos, el pueblo nunca está a oscuras. Cuenta con la presencia iluminadora del Señor. ¿Lo sabía? ¿Lo cree? Pasamos entonces a la tercera imagen, mi hermano. Ahí está la imagen completa, cómo debía de quedar o cómo quedó, ¿no? Es una imagen solamente, ¿no? No fui allá a tomarle foto, ¿no? Entonces, mis amados, vemos aquí que el tabernáculo, el templo, el trono de Dios, debía de construirse. ¿De quién era el privilegio ofrendar para que se construyese? Del pueblo. El pueblo debía responder, y lo hizo. Así que, mis amados, la ofrenda que Dios solicitó fue iniciativa de Dios. Nació en el plan de Dios, en el corazón de Dios. ¿Y la ofrenda para quién era? Para Dios mismo. ¿Y a quién le pidió Dios la ofrenda? ¿A quién? A su pueblo, a los que Él redimió, a los que Él había mostrado su gracia. Amados hermanos, usted y yo hemos sido redimidos de igual manera. Usted y yo también hemos gozado y seguimos gozando de su gracia. El que era rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él dio todo, dio a su Hijo, para que ahora también nosotros le entreguemos nuestra vida y nuestros bienes. Amados hermanos, la ofrenda es un privilegio del pueblo redimido, del pueblo santo, del pueblo que ha experimentado la gracia del Señor. ¿Para qué lo necesitaba Dios? Para sus planes, para el lugar santo, para el lugar de adoración, para que Dios tuviera un encuentro con el pueblo y el pueblo un encuentro con Dios. Para eso. Así que, mis amados, Dios siempre ha tenido como instrumento, pero también al pueblo, pero también el pueblo siempre ha tenido ese privilegio de ofrendar a Dios. Amados, cuando tú ofrendas y yo ofrendo, no se lo estamos dando al administrador de la iglesia, no se lo estamos dando, no se lo estamos dando a Dios. Es a Dios. Si llegase a haber mala administración, juicio ha de caer quien haga mala administración. No es algo sano y bueno que le espera, porque son cosas consagradas al Señor. Amados hermanos, Dios sigue contando con su pueblo, porque Dios tiene un pueblo redimido, y el pueblo debe ser obediente. Que el Señor nos bendiga.